¿Tienes un contrato incumplido? ¿Tienes notas de crédito sin pagar? Quédate con nosotros para que aprendas estrategias legales para tener cobros efectivos, estrategias legales para la recuperación de créditos y utilizar la ley a tu favor como un verdadero empresario. Imagínense que ese contrato ya lo revisaron, ya hubo una absolución por parte del juzgado y vuelven a promover. Y cae en el mismo. Y cae en el mismo juzgado. Y usted pues, recuerda el expediente y dice, pues sí, hace 2 años. Son las mismas partes y es un contrato similar. Relaciones comerciales son tan variadas como las necesidades humanas en sí mismas. Entonces, limitar el acto de comercio a un tema escrito, pues es complicado. Tan es así que la propia ley reconoce la existencia de contratos escritos y contratos verbales. Crédito es creer, es confianza, es entregar a una persona un conjunto de bienes con la esperanza de que él los regrese en una fecha convenida, más la ganancia o la utilidad por esa enajenación. Ese es otro de los errores que se cometen al momento de la conformación de una sociedad mercantil. Se recomienda siempre llevar a cabo acuerdos entre socios. Con las terminales. Con las terminales. Sí, con la tarjeta de crédito. Sí, es la tarjeta de la empresa. Pues sí, pero con esa me fui a Las Vegas, ¿no? Y, viaje de negocio. Realizan actividades fuera de su objeto social y ahí viene el problema. Un incumplimiento o algo y... oye, espérate, tú no puedes hacer eso. O sea, tu traje no te da. Ya te quedó la manga chica, corta, larga. Sí, claro. Es fraudulento, porque sí. No tenías, en tu objeto social no se advertía eso que dijiste vender. No lo puedes hacer, entonces, ¿qué pasa ahí? Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante, quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos aquí con ustedes en una nueva edición, en una nueva oportunidad de su programa Directo al Derecho. Hoy vamos a hablar sobre temas societarios, conflictos que se dan en las sociedades mercantiles, conflictos que se dan con el cobro o la recuperación de la cartera y de temas de procedimiento relacionados con este importante tópico. Me acompaña en esta ocasión, como las demás, Osvaldo Fernández Islas, Mario Macuil Fernández, y tenemos un invitado especial que es el licenciado Luis Sánchez Vázquez, quien es juez, es el juez sexto especializado en materia mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Tiene más de 38 años de carrera judicial, pero bueno, licenciado, me gustaría que muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que nos compartiera un poquito más sobre su currículum. Gracias a ustedes por permitirme en este momento dirigirme a su público. Pues como usted lo ha referido, tengo ya 38 años de servicio en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Mi carrera la inicié como auxiliar del oficial mayor. Posteriormente fui diligenciario, secretario de juzgado, secretario de sala, hasta que mediante examen de oposición logré obtener la titularidad de juzgado de primera instancia que conservo en la actualidad y desempeño como juez titular especializado en materia mercantil sexto de la ciudad de Puebla. Excelente. Bueno, pues este tema está muy interesante porque vamos a hablar de algunos aspectos procesales, algunas figuras procesales que bueno, pues se han venido transformando y se han puesto de moda, ¿no? Sí, el tema de hoy... uno de los capítulos que vamos a abarcar es la cosa juzgada. La cosa juzgada refleja un juicio que puede parecer no terminar y pues ¿en qué consiste? Brevemente te demandaron, ya ganaste, hay una segunda oportunidad, pero bueno, aquí el especialista pues nos va a compartir de qué se trata. ¿De qué se trata la cosa juzgada? Antes de abordar el tema, también me gustaría agregar que además de algunos temas de carácter procesal, pues también vamos a ver algunos otros de carácter societario, más que nada para mezclar un poco estos dos temas que me parece son muy compatibles, aunque con sus particulares en cada uno de ellos. Y bueno, sin más, como bien decías, como bien nos introducías, Osvaldo, ¿qué hay con la cosa juzgada, esta figura procesal
¿Cómo ha experimentado esta figura procesal desde su juzgado, señor juez? Bien, la ley establece fundamentalmente que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, que una vez que se ejercita la acción y se emite el fallo definitivo resolviendo la litis, si esta no es recurrida o siendo recurrida, las instancias y los recursos que se tramitan se agotan y son adversos, la sentencia queda firme. Consecuentemente, ya no puede dar motivo nuevamente a la reanudación de un nuevo procedimiento. Dentro de los códigos procesales del país, todos tienen el mismo lineamiento, la misma regla, de que al momento de que se ejercite una acción, debe invocarse en la demanda las causas que se tengan y que se originen respecto de la cosa litigiosa, so pena que de no hacerlo así, el derecho precluye. Esto es, si yo voy a demandar la nulidad de un acto jurídico y puedo invocar en la demanda diferentes causas que motivaren esa nulidad, lo tengo que referir específicamente en la demanda a efecto de que el juez se pronuncie sobre este particular, y de no hacerlo así, la ley establece que precluye mi derecho, ya posteriormente no lo puedo manejar. Sobre este tema en particular, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis, ha hecho una explicación muy atinada y adecuada de lo que nosotros debemos entender por la cosa juzgada, cuáles son sus elementos formales, materiales, y cuándo efectivamente sí existe cosa juzgada como excepción que impide repetir y repetir procedimientos y que harían juicios tardados y que dejarían en zozobra y en estado de vulnerabilidad a las partes. En términos generales, la ley señala que la cosa juzgada debe ser opuesta como excepción, que el juez no la puede estudiar oficiosamente a menos de que alguna de las partes lo pueda hacer. Esto significa que tanto el actor como el demandado lo pueden introducir en el procedimiento, alegando que eso ya fue previamente conocido y resuelto por un juez a través de una sentencia firme. La Corte ha determinado que debemos analizar fundamentalmente que para que haya cosa juzgada debe haber identidad en las personas, en las acciones, en los objetos y en las causas. Y que lo más difícil de analizar en una sentencia es precisamente si la cosa juzgada ya se patentizó en el caso concreto. Puede haber identidad en las personas, identidad en las acciones, pero no identidad en las causas. Correcto. Habla la primera sala de que la causa puede ser de alguna manera analizada por el juez desde 2 ámbitos. La primera, que ella maneja como material, y la formal. Establece que la causa formal es aquella en donde ya se dictó una sentencia y la persona consintió la sentencia, o recurriendo a la sentencia y llevando a cabo la impugnación de oposición de los recursos tendientes a lograr la revocación de la sentencia, esta se confirma. Consecuentemente, ya no puede ser inmutada la sentencia. La material habla de la sentencia en sí, de su contenido. Determina que en ella se van a analizar las causas que se invocaron en la demanda y en la excepción, y se determinará al tenor del material probatorio si estas efectivamente se encontraron acreditadas. Concluyendo la Corte que cuando hay cosa juzgada material, siempre habrá cosa juzgada formal, pero si hay cosa juzgada formal, puede que no haya cosa juzgada material. Y pone un ejemplo en esta contradicción de tesis. Él refiere, la primera sala, que si se plantea un juicio de nulidad de un contrato de compraventa y la causa de pedir se hace consistir en la falta de consentimiento o de objeto, y substanciado el procedimiento se determina que esta no fue probada y causó estado, esto no impide que vuelva a promoverse la nulidad del mismo contrato, pero ahora por una causa distinta. Claro. Como podría darse un vicio del consentimiento, que hay error o que hay dolo. Entonces, él analiza que hay aquí en estos casos específicos, aunque hay
identidad de acciones, identidad de personas, identidad de objetos, no hay identidad de causas. Claro. Y consecuentemente es dable tramitar la misma. Al final concluye la Corte y dice, bueno, esto no significa que pueda haber juicios interminables, juicio del juicio del juicio y del juicio, porque debe operar el imperativo de que al momento de ejercitarse la acción deben precisarse con claridad todas y cada una de las causas que se tengan para llevar a cabo la declaración de la nulidad del acto jurídico y el juez las pueda analizar y dictaminar en el fallo. Pero que si por alguna circunstancia esto no se hace, entonces la propia ley establece que precluye su derecho. Esa es la regla general. Sí. Pero la excepción de la regla general se da cuando la causa de pedir no se conocía, sino fue superveniente después de este procedimiento, en cuyo caso sí se permite llevar a cabo la tramitación nuevamente de la nulidad por esta causa superveniente y el análisis respectivo del fallo correspondiente. Okay. ¿Sí? En esencia esa es la cosa juzgada, es emitir el juicio sobre el planteamiento de una litis. Y los principios generales que rigen en la cosa juzgada es que ejercitada la acción y no probada, no puede volverse a intentar. Y que la sentencia firme a quien haya favorecido Sí. es una verdad legal que me permite llevar a cabo la ejecución de la sentencia o evitar que nuevamente me puedan demandar si esta fue absolutoria. Esa es la cuestión. Hablamos Sí. en términos generales de una seguridad jurídica, ¿no? Así es, así es. Ya dentro de la propia normatividad se hace una diferencia entre lo que es la cosa juzgada y el efecto reflejo de la cosa juzgada. La regla general establece que la cosa juzgada únicamente afecta a las partes que contendieron en el procedimiento, pero que en algunos casos esta sentencia puede afectar a terceros ajenos al procedimiento que no litigaron y que consecuentemente este efecto reflejo, cuando ellos ejerciten su acción, puede imponerse como excepción, en cuyo caso se tendrá la aplicación de que eso ya fue dirimido, ya fue resuelto. Osvaldo. Sí, qué interesante. Pues eso, como bien dices, Mario, te da una seguridad de que, como lo dijo también, demandas interminables. O sea, no pude en la primera, voy en la segunda, y si no pude en la segunda, voy en la tercera, y pues si no, nunca acabaríamos. Así es. Qué interesante. Sí, a ver, aquí, hablando de eso, se me ocurre un ejemplo hipotético. Imagínense que una planta que produce arroz, con un orden de compra va y demanda a alguien que no le quiso pagar ese arroz que le entregó. Y por alguna razón, tal vez una impericia o algún tema de redacción de la demanda, no prueba la acción. Y pues no prueba la acción y dice, bueno, a ver, no me pagaron, no se probó la acción, cambian de abogado y el abogado dice, no, pues emite ahora una factura por ese mismo arroz y vuelve a demandar. O sea, el escrutinio que tiene que hacer la autoridad del acto jurídico tiene que ser profundo, y la redacción, porque lo que nos está diciendo de la primera sala de la Suprema Corte es que hay que analizar un crisol de elementos para poder determinar si hay o no, porque en un asunto como ese, una nulidad de un contrato, bueno, pues entiendo que pues ahí es el mismo contrato, mismas partes, sacas copias del expediente, lo vuelves a exhibir, pero por ejemplo en las relaciones comerciales en donde pues son las mismas partes y tienen relación comercial de 15 años. Diversas. Sí. O un contrato de suministro en donde el mismo contrato Es el mismo, sí. Te piden la misma pieza todos los meses. ¿Cómo saber de repente? Y eso depende mucho de lo que decíamos al principio. Bueno, hay que hacer blindajes también en los contratos, en la facturación, por seguridad jurídica. En todo el camino del acto de comercio. Todo el camino del acto de comercio y de la relación comercial tiene que estar bien soportada, porque si no, habrá quien le paguen una factura y por una parte, y las notas de remisión que le dieron origen las vuelva a demandar y quiera cobrar también 2 veces. ¿Sí me explico? O Sí, sea, claro. La cosa refleja, me parece que requiere un gran estudio por parte de la autoridad. Así es. Sí. Y que un buen planteamiento te puede dar la certeza de ganar un juicio. Sí.
Bueno, de que tu cliente no vuelva a pagar esa... Sí, claro. Bueno, ahí en el planteamiento que haces, antes de que nos pueda usted ilustrar con a lo mejor algún punto de vista diverso, me parecería dejar muy en claro que la complejidad de analizar esos asuntos surge de conformidad con los planteamientos que hagan las partes. Porque al final de cuentas, si tú tienes ese planteamiento y llega una defensa que desafortunadamente no conoció ese antecedente y no lo hizo valer al juzgador, ahí me parece que podríamos estar en un tema. Porque sí, el escrutinio judicial es amplio en ese tipo de figuras jurídicas, pero tampoco implicaría que exista una suplencia de la deficiencia, de la queja. Digo, hablando de esos sí, términos. claro. O sea, si en las excepciones no lo manifiestas, pues te la va a comprar quien lo va a juzgar. Ahí, ¿cuál es esa postura al respecto, señor juez? Bien, como lo refería hace unos momentos, la excepción de cosa juzgada o la excepción refleja de cosa juzgada debe ser opuesta como excepción. Hoy en la nueva tendencia de la oralidad, los lineamientos que se establecen es que para fijar la teoría del caso y la estructuración de la excepción debe tomarse una adecuada litis, una adecuada actividad procesal que tiende a establecer cuáles son los hechos relevantes en los que se funda la excepción y los elementos de prueba que se tienen para poder comprobar la misma. Algunas son obvias, algunas son tangibles, se pueden ver fácilmente del análisis de los hechos vertidos en la demanda y en la contestación de demanda. Pongamos un ejemplo en materia civil. Hay algunas personas que han tramitado juicios reivindicatorios y han presentado un contrato fundatorio de su acción. Y cuando no han obtenido sentencia favorable, hacen la enajenación de ese inmueble y entonces aparece en la escena una persona totalmente distinta. Y entonces él alega, es que no hay identidad de personas. ¿Sí? Sí, claro. Ya cambiaron las personas e inclusive a lo mejor no me voy por un reivindicatorio, me voy por un plenario de posesión, en donde vamos a discutir posesión y no derechos reales. Y en ese sentido, cuando sale a la escena la parte demandada, él alega, dice, bueno, eso ya fue resuelto, ya fue analizado y la base del documento es el mismo que hay en el otro. El hecho jurídico, la causa de pedir es exactamente la misma. Sobre este particular, en materia civil, en materia de contratos, priva fundamentalmente el causante y la causabiencia. Claro. Y en ese sentido se fundamenta para llevar a cabo la aplicación de la cosa refleja en el caso concreto. Sí. O sea, esa es la fundamentación, la argumentación que se tiene que vertir adecuadamente, insisto, tanto por el actor como por el demandado, para poder llevar a cabo estas circunstancias. Se tiene la idea de que la excepción de cosa juzgada como excepción, que tiende fundamentalmente a enervar, dilatar o destruir la acción, debe ser solo puesta por el demandado. Pero la primera sala ya determinó también que el propio actor, al momento de analizar las excepciones en la contestación de la vista, él puede alegar que eso también ya fue analizado, ya fue resuelto y priva sobre esto una sentencia que determinó no probada la misma. Y consecuentemente esto impide nuevamente al juez volver a analizar sobre ese particular. ¿Sí? Okay. A ver, yo tengo una duda. Nos comentaba que la primera sala dice que como uno de los elementos es que tienen que entrar al estudio a partir de que alguien se excepcione, el demandado lo ponga como excepción. Pero, ¿qué sucede con los hechos notorios del propio juzgado? Porque el juzgado, o sea, imagínense que ese contrato ya lo revisaron, ya hubo una absolución por parte del juzgado y vuelven a promover. Y cae en el mismo. Y cae en el mismo juzgado. Y usted pues, recuerda el expediente y dice, pues sí, hace 2 años. Son las mismas partes y es un contrato similar. No pueden invocar los jueces hechos notorios porque forman parte de su propio juzgado. No lo podemos manejar. Es tanto como analizar oficiosamente la prescripción del ejercicio de una acción cambiaria de un pagaré
cuando advertimos de la misma presentación de la demanda que no se ejercitó en el término de los 3 años que marca la ley y consecuentemente decir no te admito tu demanda porque tu documento ya, el ejercicio de la acción ya prescribió y consecuentemente ahora tienes que hacer uso de la acción causal para recuperar tu derecho crediticio, ¿no? La ley es clara, es materia de excepción y nosotros no podemos ir más allá por la vulnerabilidad que debe haber en la igualdad en las partes y sobre todo que priva en el proceso el derecho de contradicción. Eso le corresponde al demandado impugnarlo y hacerlo valer. Aquí, ya para ir cerrando esta sección, abonando al comentario que hacías, Alonso, los hechos notorios, dice la ley, no están sujetos a prueba, pero eso no significa que la autoridad deba hacerlos valer oficiosamente. Eso nos corresponde a nosotros los litigantes. O sea, ya si en el trámite de tu contestación, de tu demanda, tu acción, o el proceso, la fase procesal que sea, señalas, oye, señor juez, existe este hecho notorio, obviamente no te pueden pedir pruebas porque eso no está sujeto a prueba, como el tema COVID, eso no está sujeto a prueba, pero no puede ser invocado oficiosamente por el juzgador. Eso es lo que entiendo tengo como conclusión de este punto. Sí, ¿no? Perfecto. Pues qué interesante. Sí. Una figura procesal que, si, como dije al principio, si la planteas de manera correcta, te puedes evitar. Da seguridad jurídica. Sí, da seguridad jurídica. Pues vamos con el siguiente tema, Alonso. Sí, el siguiente tema tenemos aquí la acción de cumplimiento de contrato que tiene que ver pues, con la exigencia de lo pactado y de lo firmado. Muchas veces en las relaciones comerciales ya se conocen las empresas de tantos años, ya se suministran la misma mercancía de tantos años que prescinden de los contratos y luego al momento de pues, que vienen los créditos, pues hay que demandar, pero pues cuando son empresas, por poner un ejemplo de una automotriz como las hay acá, las autopartes o los mecanismos que se venden, la tecnología que se venden es tan específica que cuesta trabajo describirla en las demandas. Entonces el tema de los contratos es sumamente importante porque la claridad de estos nos llevarán al éxito o no de un cobro efectivo. Sí, claro. Pues es una figura muy clara, directa, y si tienes un buen contrato puedes ganar, te garantiza ganar el juicio. O sea, si tus obligaciones de cada una de las partes están debidamente limitadas, claras, creo que la exigencia del cobro, del pago o del cumplimiento de no tendríamos ningún problema. Pero ahí está, ahí tenemos el tema fácil. Tengo mi contrato, dice una fecha de pago y pues llegó la fecha y no me pagaron. Puedes interpelarlo y presentar tu juicio. ¿Qué pasa cuando no hay contrato, Mario? ¿Qué pasa cuando no hay contrato, cuando solamente tienes órdenes de compra o correos electrónicos o puros datos por WhatsApp? Se puede, a partir de esa información digital, no escrita, físico o verbal, se puede reclamar, licenciado. Eso es lo que te van a preguntar. Pues mira, realmente habría que consultar a un abogado. Y por eso trajimos. Bueno, pero con independencia de ello, por eso limitado. para efecto de que nos desmientan o nos den la razón, nos aclaren, las relaciones comerciales son tan variadas como las necesidades humanas en sí mismas. Entonces, limitar el acto de comercio a un tema escrito, pues es complicado. Tan es así que la propia ley reconoce la existencia de contratos escritos y contratos verbales, ¿no? Y estará en la teoría del caso del litigante cómo plantea su caso para lograr un cobro efectivo y sobre todo para justificar la existencia de un contrato verbal a partir de una relación comercial que, como decías, Alonso, que en muchas ocasiones las empresas ya tienen a lo largo del tiempo, ¿no? Tienen muchas veces cómo justificar la existencia de esa relación comercial, pero pues qué mejor que nos diga si es cierto o no es cierto nuestro invitado el día de hoy. Sí, o sea, ¿de qué manera podemos
acudir al órgano jurisdiccional, ¿con qué mínimos documentos podemos acreditar esa acción de cumplimiento de contrato diverso? Sí. Ok. Bueno, para empezar, el Código de Comercio establece que como es de cuantía determinada, tendríamos que tramitar un juicio oral mercantil. Tendríamos que ver, de acuerdo a la ubicación, al lugar del actor, del demandado, conforme a las reglas de competencia, que el juzgado debe conocer del mismo. Generalmente, en materia de comercio, todo se sustenta en la buena fe. Crédito es creer, es confianza, es entregar a una persona un conjunto de bienes con la esperanza de que él los regrese en una fecha convenida, más la ganancia o la utilidad por esa enajenación. La recomendación más viable es que se constituyan contratos debidamente elaborados conforme a la ley para que el consenso y la aceptación queden perfectamente plasmadas, que no dé lugar a equivocación, interpretaciones, etc. Sin embargo, la propia ley señala que solo la formalidad se exige para ciertos y determinados contratos. La mayoría, el gran porcentaje de contratos son verbales. Entonces, lo que se recomienda fundamentalmente es llevar a cabo una orden de compra. Esta orden de compra no es un contrato mercantil, es un acto preparatorio al contrato mercantil. La orden de compra generalmente se puede llevar a cabo entre personas jurídicas, entre empresas, o puede llevarse a cabo entre una empresa y un particular. Esta orden de compra de mercancía puede ser para llevar a cabo insumos necesarios para el funcionamiento de mi empresa, o puede ser para la adquisición de bienes y llevar a cabo la reventa y la ganancia o la utilidad respectiva sobre este particular. La recomendación que se da en la conformación de la orden de compra es que la empresa ya tenga formatos debidamente requisitados en donde se establezcan quién está haciendo la solicitud, quién es el comprador, cuáles son sus identificaciones como empresa, su domicilio legal. También que se describa en esta orden de compra el objeto, cuáles son las características, las cantidades, las cualidades, la fecha y el precio. Y también quién lo va a suministrar. Esto, consecuentemente, insisto, no constituye un contrato, pero es un medio de convicción que nosotros podemos aportar para poder justificar, como lo ha establecido la Corte, primero, la relación comercial que existe entre ambas empresas y segundo, que el servicio o la mercancía fueron entregadas a petición de la parte compradora en el lugar, a la persona y con las condiciones respectivas. También esta nota de venta sirve a la persona que adquiere el servicio o adquiere el bien a efecto de poder llevar a cabo el reclamo cuando éste sale defectuoso, está incompleto o no cumple con las especificaciones que fueron propaladas y aceptadas por las partes, ¿sí? No es un documento fiscal para aspectos de impuestos, ni tampoco llega al rango de un contrato de naturaleza mercantil de compraventa de insumos o de servicios. No, pero sí es un medio de prueba que me puede justificar esta situación. Esta nota de compra también se llama o se maneja como de suministro, de adquisición de bienes, pero debemos distinguirla de lo que es la nota de entrega o la nota de envío. Hay algunas empresas que pueden dar el servicio completo y tener la logística, la infraestructura necesaria para poder llevar la mercancía hasta su destinatario. Hay otras empresas que no cuentan con ella y tienen que contratar a otra empresa para llevar a cabo esa logística. Entonces se hace la nota de envío o la carta aporte, ¿no? Y la de recepción, ¿no? Entonces, en la nota de recepción se tendrán que detallar la fecha, el lugar, las mercancías o los servicios que se están prestando y bajo este tenor la persona que recibe y que firma de conformidad.
Saliéndonos un poquito del contexto, Sí, en el claro. caso de las facturas, Ujú. por ejemplo, la Corte ha determinado que la factura electrónica objetada por la parte demandada se convierte en un documento privado, que si no está vinculado con otros medios de prueba, hacen que la acción no se encuentre probada. Determina que conforme a las cargas de prueba, se revierte a la parte actora justificar, además, que hay la relación comercial y que el servicio o la mercancía fue entregada. Consecuentemente, si ya iniciamos nuestro procedimiento, si ya iniciamos un juicio oral mercantil, si lo estamos fundando en facturas electrónicas y al momento de dar contestación, el demandado objeta y manifiesta que desconoce la relación mercantil, desconoce la relación comercial, desconoce la contratación del servicio y haberlo recibido, consecuentemente genera para la parte actora la obligatoriedad de aportar medios de prueba tendientes a acreditar esto. Uno de esos elementos de convicción es precisamente la nota de compra. Consecuentemente se recomienda que desde la misma conformación de la demanda se establezca bien la relación jurídica, la factura, la nota de pedido, la nota de envío, para que de esa manera podamos dar cumplimiento a los requisitos que ahora la Corte exige para la procedencia del cobro de esta factura respectiva, ¿no? Y finalmente también la ley regula la nota de venta. Y la nota de venta es cuando el proveedor, el vendedor, hace una oferta a la otra parte ofreciéndole sus servicios, ofreciéndole sus productos. Y entonces, dentro de los elementos constitutivos del consentimiento, esto lo manejamos nosotros como la policitación o oferta a la celebración del contrato. Y cuando la otra persona lo acepta, tácita o expresamente, entonces se copula y da nacimiento a la nota de venta. ¿Sí? Okay. Elementos que pueden ser aportados dentro del procedimiento como medios de convicción. Oiga, abogado, qué interesante que hay que exhibir las notas, las remisiones, digamos que todos los documentos mercantiles desde la demanda para poder ir estructurando y logrando el convencimiento y la convicción, sobre todo para la etapa, la audiencia preliminar, de acuerdos probatorios, por ejemplo. Usted puede decir, yo nunca recibí ese servicio, pero bueno, si de la demanda se desprenden y logras ahí algún acuerdo probatorio, vas avanzando. Oiga, ¿y ha visto ahora que estos documentos pues ya también son electrónicos, ¿no? ¿Qué retos hay con el tema del desahogo de estos documentos electrónicos? ¿En contratos? En contratos, sí, o los mismos contratos electrónicos. Dos personas morales que no se conocen firman a través de alguna aplicación un contrato electrónico. Sí, o correo. O correo electrónico. Sí, o correo sí, electrónico. te acepto ahí. Bien, en el juzgado donde yo me encuentro, todavía nosotros no hemos conocido de una demanda donde se sustente un contrato electrónico. Sí hemos conocido de pagaré electrónico, e inclusive la reforma ya lo introduce a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este tema, la ley establece que inclusive el endoso en propiedad opera ahí electrónicamente y establece las bases que se tienen que presentar con la demanda a efecto de que el juzgador pueda constatar primero la veracidad y pueda llevar a cabo el seguimiento de este documento, cómo fue suscrito, quiénes son las partes, cuáles fueron las condiciones y efectivamente comprobar si el endoso al que se hace alusión en el escrito inicial de demanda consta electrónicamente ahí. Entonces deben tener la logística, la infraestructura, estas empresas para poderlo llevar a cabo. En lo que nosotros hemos observado es que únicamente ha operado en empresas grandes, porque se requiere la firma electrónica, se requiere equipo especializado para poder llevar a cabo este tipo de operaciones y el blindaje respectivo para que no sean hackeados o sean alterados sobre este particular. Estamos apenas iniciando este tipo de procedimientos. Consecuentemente todavía no tenemos precedentes de la Corte sobre el tema en particular. Pero en cuanto a contratos electrónicos, no he tenido ninguno. La mayoría han sido físicos,
con las sesiones, con las modificaciones, con los cambios estatutarios que se han manejado desde las fusiones, el cambio de domicilio, de administradores, etcétera. ¿Sí? Me parece que esa falta de juicios en ese sentido es porque, si mal no recuerdo, existe una norma oficial mexicana que establece un conjunto de, digamos, autoridades certificadoras que la Secretaría de Economía faculta para emitir pagarés electrónicos, porque tienen la tecnología para hacerlo. Así es. Y no recuerdo cuántas son, deben ser como 12, unas cosas así. Entonces, si un pagaré, por ejemplo, llega a sus manos y no viene, no hace alusión a que alguna de esas empresas lo emitió, pues desde ahí podría venir la improcedencia, ¿no? Sí, así es. Lo que nosotros manejamos es que, como no se satisfacen todos los requisitos para llevar a cabo la verificación en términos de ley, desechamos la demanda, no le damos seguimiento. Okay. Consideramos que es un elemento no subsanable y bajo esa circunstancia no tenemos la facultad de poder requerir. Sí, porque dejas en estado de indefensión a la otra parte. ¿Por qué te contesta? Sí, claro, porque le estarías corriendo traslado con la representación impresa de un documento que no tiene las características de pagaré porque no lo emitió una autoridad certificadora. Sí, Ese sería y manejas caracteres, nada sí. más. Sí, porque es una cadena alfanumérica. Sí, así es. Y ellos dicen, esta es su firma electrónica. Sí. Sí. Está más fácil firmar. Sí, está más fácil de echarse la firma. Sí, la pluma. Sí. Ok, Sí. Bueno, ahorita que dijo del tema societario y todo, aquí creemos que las sociedades mercantiles debe ser un blindaje legal el acta constitutiva. ¿Por qué? Porque una mala redacción de un acta constitutiva te puede llevar al fracaso. O sea, puedes perder la empresa por problemas futuros que tú debiste prever cuando te elaboraron el acta. Entonces, en un caso en específico, tuvimos que revisar el acta constitutiva y decirle al cliente, ¿sabes qué? Hay que hacer la asamblea y hay que cambiarla porque sí o sí aquí hay un vacío legal. Entonces, creemos que no todas las sociedades son iguales. Una mala elección puede costarte mucho dinero. Sí, claro. Y bueno, y además hay un punto importante. Me parece que es una época en donde todas las sociedades están modificando el acta constitutiva, estatutos y demás, porque ahora las asambleas de socios ya pueden llevarse a cabo de manera telemática. Sí, Cosa en que videoconferencia, ¿no? Por videoconferencia. Sí, o sea, hay que llevar las reglas de las publicaciones de las asambleas Sí. con todos los medios, pero sí, ya no necesito verte. Ya puede ser a través de un Zoom, Sí. con todas las formalidades de ley, pero con un Zoom. Oiga, abogado, en el juzgado en donde se encuentra ha visto problemas societarios porque abundan, pero ya le ha tocado nulidades de estas asambleas llevadas de manera telemática. No, telemáticas no, presenciales sí. Y la causa de pedir, en el caso de las asambleas, no solo es por la forma, sino también por el fondo. Entonces la ley establece que pueden ser dos causas distintas las que motiven la nulidad de un acta de asamblea, ordinaria o extraordinaria, y establece las reglas respectivas, ¿no? Esto es, los empresarios, cuando deciden llevar a cabo la conformación de una sociedad mercantil, tienen que tener un asesoramiento jurídico, fiscal, administrativo y logístico para un adecuado funcionamiento de su empresa. Desgraciadamente no recurren a ello y tratan de seguir la conformación de sociedades que son más comunes o que consideran que esa es la que les va a satisfacer sus necesidades. Entonces optan por una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o mixtas entre estas. La recomendación que se hace fundamentalmente es ese asesoramiento, porque
el asesor, ya sea en caso de aspectos fiscales, laborales, de comercio, teniendo ya un claro bosquejo de qué es lo que se quiere, cuántos socios lo van a conformar, qué capital está, cuál es el producto que van a ofrecer, cuáles son las competencias que existen, qué es lo que priva en el mercado, si realmente tenemos cliente para llevar a cabo nuestro producto, podemos entonces programar la elección adecuada de la sociedad. Los problemas más recurrentes en la toma de la conformación de una sociedad mercantil es precisamente la primera esta. ¿Qué sociedad voy a conformar? ¿Qué sociedad necesito para mi desarrollo empresarial? Y bajo ello entonces tendremos que tomar todo este tipo de situaciones. Si yo tomo una decisión inadecuada, esto me va a generar problemas de carácter fiscal, primero, problemas de carácter de crecimiento y de desarrollo, y finalmente problemas a mediano y futuro tiempo. Sí, ¿no? Nosotros pues les decimos a los clientes que el tema societario es un traje a la medida. Así es. O sea, como bien lo dice usted, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto dinero le vas a meter? ¿Qué vas a vender? ¿O para qué la quieres? Porque a veces le meten el objeto social, o sea... Amplísimo de cosas que ni siquiera comercian. Ajá, o sea, que nunca van a vender o Sí, que no. nunca van a... O a veces realizan actividades fuera de su objeto social y ahí viene el problema. Un incumplimiento o algo y... oye, espérate, tú no podías hacer eso. O sea, tu traje no te da. Ya te quedó la manga chica, corta, larga. Sí, claro. Es Entonces, fraudulento porque sí. no tenías en tu objeto social no se advertía eso que dijiste vender. No lo puedes hacer, entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Bueno, la problemática primero, insisto, en la conformación de la sociedad es, como ustedes lo decían, una redacción clara y precisa de la constitutiva. La ley de sociedades nos dan las reglas que debe contener la misma, como es el nombre, razón social, domicilio, capital, socios, quiénes van a ser los representantes, cuáles van a ser sus facultades, Sí. la exclusión, etcétera, para que de esta manera, en esta constitutiva, se pueda permear los requisitos mínimos que yo requiero para el desarrollo y crecimiento de mi sociedad, para lograr mi objeto social y tener las facultades en el desarrollo de los actos jurídicos y el cumplimiento contra terceros. ¿Sí? Claro. Eso es lo primero. O interno. Interno. O sea, exacto, porque sí. a veces no es claro el panorama de acuerdo a cómo es administrado y pues los socios le dicen al administrador o al consejo de administración, oye, pues ¿qué pasó con el dinero que te dimos, no? O sea, ¿dónde quedó? Claro. Y si no hay reglas específicas de cómo solicitarle esa rendición de cuentas al administrador, Claro. digo, la ley suple algunos requisitos, pero no los dice todos. Sí. Entonces, externos e internos, o sea, cómo vas a ejercer ese derecho en contra de terceros y cómo vas a ejercer ese derecho de tú como socio o accionista. Claro. Entonces sí es importante. Se tiene la idea de que en la constitutiva se debe plasmar todo, pero no es así. Ese es otro de los errores que se cometen al momento de la conformación de una sociedad mercantil. Se recomienda siempre llevar a cabo acuerdos entre socios y que este acuerdo entre socios pueda, en una forma más detallada, más minuciosa, establecer las responsabilidades, las facultades, el manejo del dinero, de la manera en cómo se van a llevar a cabo los repartos de utilidades, inclusive la secrecía que deben de guardar los socios sobre ciertos conocimientos que pudieran afectar a la misma empresa, ¿no? Entonces también se comete ese error. Otro de los errores es pensar que ya con la constitutiva ya tenemos el funcionamiento de la empresa, ya estamos legalmente constituidos, cuando en realidad todavía tenemos que observar, por ejemplo, el registro de nuestra constitutiva en el registro para no ser considerada una sociedad irregular. Claro.
También los permisos, las licencias, los funcionamientos, las cuentas bancarias, el manejo, las autorizaciones de las firmas para la disposición del numerario, los contratos laborales de las personas que van a estar y hasta podría llevarse a cabo también la conformación de la liquidación y quiénes van a ser en un momento determinado las personas que lo van a ejecutar. Se puede prever todo ello para quedar perfectamente bien conformada esta sociedad. Dentro de otros de los problemas que surgen en las sociedades fuera de la conformación es el mercado, la demanda, la infraestructura. A ver, realmente donde yo estoy, ¿puedo abatir costos? ¿O el manejo de mi producto puede ser más costoso en comparación a mi competencia? Y si dentro de mi entorno las personas que se encuentran demandando sí requieren de ese producto o no requieren de ese producto. Todo esto hace que una empresa pueda fracasar, porque puedo tener una excelente constitutiva, puedo llevarla a cabo, pero no tengo mercado o no tengo competitividad para ello. Entonces, es multifactorial los elementos que se deben tomar en consideración para poder tener un éxito en la conformación como empresario. Sí, por eso hay empresas que se dedican a estos estudios de mercado. Sí. Entonces, en otra ocasión tuvimos un cliente que tenía una cantidad y dijo, pues no sabía qué hacer con ella. Contrató una empresa de estas que hacen el estudio de mercado y puso una cancha de pádel. O sea, dice, pues tengo tanto dinero, quiero invertirlo en un negocio. Yo sé que el negocio no me va a dar a 5 años, a 7 años. Le hicieron el estudio de mercado y puso su cancha de pádel. Sí, la recuperación. Sí. ¿A qué tiempo lo vamos a tener, verdad? Sí. Sí, es correcto. También respecto de este problema que se manejaba, ¿cuáles son los problemas más recurrentes en sociedades mercantiles? El fenómeno se presenta en que en México muchas de las sociedades mercantiles son del orden familiar. Están conformadas por el papá, la mamá, los hijos, los hermanos. Y en la práctica hemos observado que las sociedades no llevan a cabo las asambleas ordinarias y extraordinarias. Las decisiones son por el jefe, el papá, el jefe de familia, él determina qué se hace, qué no se hace, etcétera. Y la problemática se presenta cuando él fallece, cuando él muere. Y entonces, cuando los socios, hijos, quieren tomar posesión o quieren llevar a cabo la administración del manejo de la empresa. El primer problema recurrente es que no está la expedición física de las acciones. Y la ley de sociedades establece que la legitimación para poder llevar a cabo el reclamo es la presentación de las acciones con la demanda o su depósito en términos de ley. Sin este requisito no puede llevarse a cabo la cabida respectiva. También se han promovido medios preparatorios a juicio para solicitar el rendimiento de cuentas, los estados financieros, las asambleas que se han manejado, la modificación del capital social, etcétera, porque quien lleva ahora el control de esto es la Secretaría de Economía. Y deben estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Pero cuando vamos al Registro Público de la Propiedad, resulta que está la constitutiva y una o dos asambleas, pero no hay una continuidad. Exacto. Entonces no sabemos cuál es el antecedente histórico de la empresa. Y ahí es donde hay que remar y llevar. Todo esto es por un inadecuado manejo de la sociedad en cuanto a los parámetros o reglas que establece la ley de sociedades mercantiles. Sí, oiga, nos tocaba un tema bastante interesante respecto a esta cuestión de no todo tiene que ir en el acta constitutiva. Pueden ser acuerdos de socios. Sí. ¿Nos pudiera hablar más al respecto? Bueno, hay varios autores que tocan el tema para tratar de llevar a cabo la explicación de qué consiste esto. Pensemos, por ejemplo, de que la empresa maneja ciertos derechos y que esos derechos no pueden ser transmitidos, no pueden ser dados a conocer a otra empresa porque forma parte del capital social. Entonces, a través de este acuerdo de confidencialidad,
el socio se compromete a respetar esa secrecía, a no divulgar todos esos tipos de secretos que podría afectar a la sociedad. Y bajo ese parámetro que no aparece en la constitutiva, sí puede aparecer en este acuerdo probatorio. Claro. También podría llevarse a cabo la incrementación de capital social, por ejemplo, la enajenación de las acciones, cuestiones un poco más específicas que puede dar claridad a los socios, ¿no? Oiga, hablando de esta enajenación de acciones, la ley nos contempla que se debe de dar el derecho del tanto a los demás. Entonces, muchas veces, como usted lo dijo, pues las empresas pues son entre amigos, entre familia, o personas pues con las que tienes confianza. O sea, digo, ya las grandes empresas se manejan de manera distinta y sí cumplen los requisitos o tratan de cumplir todos los requisitos que nos marca la ley. Pero en estas empresas chiquitas, ¿qué pasa si ese derecho del tanto no es concedido en un acta de asamblea? Bueno, en términos generales, la ley señala que el socio tiene el derecho del tanto, el derecho de preferencia, cuando uno de los accionistas decide vender sus acciones. Tendrá que notificárselo a ellos y a través de la interpelación notarial o judicial, él contará con un término, que por regla general son 8 días. Y en esos 8 días él determinará si está de acuerdo en la adquisición o no de la acción. Si transcurrida la interpelación y estos 8 días no hace uso de ese derecho, el socio queda en libertad de poder venderlo al mejor postor, a quien mejor lo maneje. La ley establece que no es materia de nulidad la enajenación, pero sí puede ser materia de solicitar que se me adjudique a mí por el precio que fue enajenada la acción. Solamente. Exacto, así es, ¿sí? Entonces se establece 2 reglas. Esto mismo opera en el caso de remate judicial. Imaginemos un juicio ejecutivo mercantil, imaginemos que hay un copropietario de un bien inmueble y que la ley establece que al momento de llevar a cabo la primera publicación de remate, en ese auto se tiene que notificar al copropietario el derecho del tanto, porque ya tenemos el bien, ya tenemos el precio. Y entonces él tendrá que hacer uso de esa preferencia. Si lo hace, entonces al momento de terminar el procedimiento de la primera almoneda, tendremos primero que resolver sobre la petición del derecho del tanto y determinar si este es viable. De no ser así, entonces al que haya hecho postura y al que haya hecho puja, y se analizará cuál es la mejor a la que se le adjudicará. La Corte se ha pronunciado que si el juez omite llevar a cabo la notificación al copropietario de su derecho del tanto, esto no nulifica la enajenación, pero sí le da el derecho de solicitar que ese inmueble se le adjudique a él por el precio que pagó el postor. Pero bueno, ahí tiene que exhibir el billete, ¿no? Exactamente. O sea, que casi no siempre se tiene. Así es correcto. ¿Sí? La excepción a la regla en el caso de las acciones es cuando no hay enajenación, si no hay donación o se lleva a cabo una aplicación por herencia a favor de la esposa y de los hijos. Sí, porque ese es otro tema. Ese es otro tema totalmente. No es en realidad una compra-venta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, y entonces, ¿qué sucede con el derecho del tanto cuando te embargan las acciones de tu empresa? Como persona física, debes una cantidad y alguien te emplaza y te señala las acciones de la empresa. Ahí, eventualmente, pues también las acciones pues serán valuadas y podrán ser adjudicadas a favor del acreedor que traigas. Así es. ¿Qué pasa con el derecho al tanto ahí? Se le tiene que notificar a los socios para que ellos puedan determinar si las desean adquirir. Es lo mismo. Es lo mismo. Así es, esa es la regla para llevar a cabo la enajenación de las acciones. Sí, porque ¿cómo traes a tu empresa, a tu sociedad a un extraño, ¿no? O sea, si se supone que esta sociedad pues es un acuerdo de voluntades de unir capital, propiedad intelectual o conocimientos, ¿cómo traes? Sí. Entonces ese derecho del tanto creo que
va enfocado a ese derecho de libre asociación. Sí. Y a salvaguardar la unidad económica, porque puede llegar otro... de la competencia. Sí, a comprarte y a empezar a intentar tomar la administración. Sí, va a tener voz en el consejo de administración o va a poder solicitar la rendición de cuentas al administrador único. Y entonces puede entorpecer la unidad económica como sí. tal. Oiga, licenciado, y hablando de este tema de asambleas, ¿qué es lo saludable para una empresa? ¿Cada qué tiempo deben de solicitar una asamblea de rendición de cuentas? Bien, la ley establece los parámetros de las fechas y la forma en que se lleve a cabo las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias y lo que conforma el orden del día en cada una de ellas. En las ordinarias se va a establecer un rendimiento a los socios de cuáles fueron las utilidades, cuáles fueron los manejos, en qué se invirtió el capital, cuáles fueron las pérdidas, las ganancias, etcétera. Entonces, ahí vamos a tratar, de acuerdo a la ley, esos temas y se van a llevar a cabo las publicaciones para que los socios puedan participar, los que conforme a su naturaleza de acción lo puedan hacer. Recordemos que el capital social puede estar conformado por diferentes tipos de acciones y que hay acciones que me permiten tener voz y voto, otros únicamente voz pero no voto, y otros únicamente reparto de utilidad y no puedo ni siquiera participar en las asambleas, ¿no? Depende de la naturaleza de la Y si de la no acción. hay utilidad, pues nada más De los billetes. Pero en la ordinaria se maneja eso. Ya en la extraordinaria se van a manejar cuestiones distintas como quitar a un socio, llevar a cabo la revocación de los representantes legales, etcétera. Cuestiones ya más específicas en las que se va a convocar para ese sentido. Oiga, juez, pues ha estado bastante interesante esta plática. Estas preguntas que hemos traído aquí a la mesa nos las han hecho de manera frecuente dentro de la experiencia y de la práctica jurídica que hemos tenido. Pero háblenos un poquito de uno o dos asuntos que le hayan llamado la atención en su juzgado, que haya dicho, me llevo una experiencia buena, una experiencia mala, aprendí un criterio o me pusieron en jaque. Sí, claro. De libre. Ok. Bueno, hubo dos temas, uno del orden mercantil, en donde el análisis de la sentencia, el análisis de la conformación por parte del actor fue muy laborioso, fue muy complicado para él porque no contaba con muchos elementos de prueba para poder acreditar su acción. La ley establece que el juez al momento de dictar la sentencia lo tiene que hacer primero con apego a la ley, a falta con los principios generales del derecho, sino con la jurisprudencia y con los usos y costumbres. Entonces, eso es lo que viene determinando. Se trató fundamentalmente de un contrato de porte, en donde no tenía la constancia de porte. El contrato así había sido verbal. Él había llevado a cabo la prestación del servicio a través de diferentes medios de transporte, barco, tren, camión, y al final le dicen, yo no te conozco, no tengo relación, no tuve tu precio. Entonces ahí es cuesta arriba el poder justificar todo este tipo de circunstancias para poder obtener una sentencia favorable a las pretensiones de su cliente, ¿no? Entonces sí es importante, aprendemos mucho cómo el abogado va llevando a cabo la logística, la preparación de su teoría del caso, la introducción de su material probatorio para ir conduciendo hacia esa situación. Al final de cuentas, agotándose todas las instancias, la sentencia fue favorable para él y se confirmó esta situación, ¿no? La segunda, que es más en materia civil, en materia del orden inclusive
un poquito familiar, más civil que familiar, es que dentro de la familia, dentro de los amigos, nosotros podemos llevar a cabo la celebración de mandatos verbales. Es muy común. Sí. ¿Sí? Oye, te encargo que hagas esto, te encargo que vayas por aquello. Y entonces, este contrato intuite persona, que es por la confianza, por la familiaridad, nos permite hacer uso de este tipo de actos jurídicos, ¿no? No puedo ir a México por mi título, puedes ir por él. O no puedo hacer esto, puedes ir, o me puedes sacar mi acta de nacimiento, o puedes ir a cobrar mi pensión, o puedes... Sí, o Entonces, sea, y la ley nos va dando... cosas que desconocemos que es un acto jurídico, Exacto. pero que los hacemos de Cotidianos. Ajá. Oye, vete por las tortillas. Entonces, esa situación, la ley establece que dependiendo del monto, se puede hacer verbal, se puede hacer en documento privado o se puede hacer en escritura. Va estableciendo los parámetros respectivos. Aquí hubo un caso hace muchos años en donde entre hermanas se encargaron un acto jurídico para adquirir una casa. Y después de haber ministrado el dinero, la hermana la compró, pero se la escrituró. Entonces ahora dice, bueno, ¿y ahora cómo lo pruebo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la primera excepción era que por el monto y el objeto y el acto jurídico no personalísimo debería constar en escritura pública, la formalidad. Desde ahí empieza la excepción para la destrucción de la acción, ¿no? Y logramos encontrar algunas tesis de 1960 que hablan sobre ese tema en particular y que la Corte manejó que es común. Podríamos manejar como un hecho común, un hecho conocido, ¿verdad? Sí. Dice que entre la familia, por la familiaridad, se puedan encargar este tipo de actos jurídicos y que si es entre familia, no requiere de la formalidad, solo hay que acreditar la celebración, la existencia y consecuentemente exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo. Son cuestiones que nos dejan mucha enseñanza, Claro. mucho aprendizaje y que de alguna forma estos temas no han sido superados por los criterios actuales de la Corte, que siguen prevaleciendo y que pueden sustentar la determinación de una sentencia. Sí, porque sobre todo ahorita estamos en una época en donde al juez lo denostamos. ¿En qué sentido? En que pensamos que solamente agarra, lee el expediente y dice, bueno, uno más. Y no, o sea, hemos traído invitados y agradecemos que esté aquí, en donde de verdad se ponen el chaleco. O sea, de verdad son empáticos en resolver el problema que le traen a conocer. O sea, porque al final la filosofía que hemos manejado en este podcast es, pues el cliente viene a ti porque quiere que le resuelvas el problema. Así es. No tanto una forma, no tanto una sentencia, sino, oye, ¿me puedes solucionar este problema que tengo? Sí. Entonces el hecho de tener invitados como usted que nos traigan casos concretos, específicos y pues sensibles, a veces hemos tenido temas familiares muy sensibles en donde dices, bueno, creo que sí, la función del juez es pues ponerse en el asiento del otro y decir, bueno, ¿qué dice la ley? Y a falta de ley, pues ¿qué nos dice la costumbre o el uso? Sí. O la jurisprudencia. Sí, que todavía sigue. Sí, claro. Si no está declarada contradictoria o que no tenga aplicación o superada, pues la puedes invocar. Sí. O sea, nada te impide en poderla invocar. Claro. Y sobre todo que los temas que se veían, pues se siguen viendo. O sea, pasan los años y pues estas cuestiones como la que maneja usted de que hoy hace esto, hace el otro por el tema de familia, o el tema de, oye, pues esta casa se te va a quedar, tú que me cuidaste aquí se te va a quedar, y pues luego no hay cómo probar, no hay cómo decir, oye, pues es que mi mamá pues me la dejó a mí o mi papá,
pues me dijo ya, oye, pues qué bueno que te quedaste aquí cuidándome, como agradecimiento, pues para que no te vayas a otro lado, pues te dejo acá la casa. Pero no hay cómo probarlo. O sea, y es un tema que pasa muchísimo. Y pues viene la sucesión y los hermanos, oye, no, pues a mí también Sí, me son toca, partes ¿no? iguales, sí. Sí. Yo ni me acuerdo que cuidaste a mamá. Ni es más, ni vivías acá. Sí. ¿Qué es lo que quieres, man? No mucho, carnalito. Sí, no. Y cuestiones así. Bueno, pues para ir concluyendo, Alonso. Para ir concluyendo, bueno, a ver, me gustaría concluir con el tema. Hablamos, nos desviamos un poquito por así fue la plática, pero estábamos platicando de las sociedades, de los conflictos que se dan. El abogado nos mencionó un tema bien interesante, que era qué pasaba con esas sociedades que son empresas familiares, ¿no? O sea, es un tópico de un libro. Si googleamos empresas familiares, ya hay libros de eso, en donde el papá administra, los hijos los van enseñando cómo funciona, pero bueno, los estatutos no son claros a veces en ciertos aspectos, ¿no? Como bien lo comentabas. Yo quisiera comentarles un tema, poner un ejemplo de un tema relevante. Una persona moral conformada por 2 socios, por una situación fiscal les fue embargada una cuenta bancaria y no tenían estos acuerdos entre socios como los que usted se refirió, que pues hay de mucha naturaleza, ¿no? No tenían estos acuerdos y de repente el SAT les inmoviliza las cuentas por un tema fiscal, pero pues la unidad económica finalmente pues sigue entrándole dinero, o sea, siguen depositando o siguen vendiendo mercancía, y uno de los socios toma la decisión de dar su cuenta personal para recibir el dinero y él facturar la mercancía de acuerdo a su actividad económica con el SAT. Esa situación no estaba prevista en un acta constitutiva. Esa situación no fue motivo de un acuerdo como el que usted nos dice, y muchas de las ocasiones la falta de celebración de esos acuerdos pues dan pie a responsabilidades, a juicios pues de responsabilidad en materia civil, mercantil o y hasta penal, porque ya estás recibiendo dinero por una situación no era mía, extraordinaria. Pues sí, pues es mi empresa, entonces lo facturo yo, o bien eso es otro, con las terminales. Con las terminales. La tarjeta de crédito. Sí, es la tarjeta de la empresa, pues sí, pero con esa me fui a Las Vegas, ¿no? Y viaje de negocios. Entonces, sí es muy importante el tópico que nos ocupa, porque, como bien decía el abogado, estos acuerdos entre socios muchas veces no se dan y son indispensables para el sano funcionamiento de la empresa en una situación de crisis como que estamos comentando, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hace si el socio dice, bueno, pues también es mi empresa? ¿Qué hago? Pues yo me lo facturé. O ni lo facturo. Ajá, ¿sabes qué? Deposítame aquí. O te cobro aquí en efectivo. Sí, claro, sí. Son comunes estos problemas, abogado, entre socios en los juzgados, dilucidar estos problemas entre accionistas donde se estén reclamando la administración, el administrador único pidiendo, más bien accionistas pidiéndole cuentas a los administradores únicos, al consejo. ¿Son recurrentes? No. En los juzgados, demandas contra sociedades, contra administradores o de este tipo, problemas de carácter fiscal, no los hay. No se dan. Las demandas que nosotros tenemos en carácter en donde participan sociedades y socios son por nulidades de asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, el de otorgamiento de la acción, el otorgamiento de la acción, o los medios preparatorios porque no han convocado asamblea ordinaria o no les han dado su reparto de utilidades. Entonces, esas son las comunes, esas son las generales que se ventilan en materia financiera, mercantil en la ciudad de Puebla. Aclaro,
los acuerdos que se deben llevar entre socios deben tener licitud y deben estar apegados a la ley. Esto es, el error que se comete al momento de llevar a cabo la conformación de una sociedad mercantil es pensar que todo debe quedar plasmado en el acta constitutiva. No es así, ¿sí? Podemos tener los aspectos generales, pero los aspectos específicos que emanan de esos aspectos generales se pueden contener en un documento anexo que es un acuerdo entre accionistas. Pero estos acuerdos deben estar sujetos a ley, sujetos a la normatividad, ¿sí? Recordemos que la sociedad mercantil es una persona jurídica con patrimonio propio, vida jurídica propia, y consecuentemente la sociedad va a adquirir derechos y obligaciones y va a tener que responder de sus obligaciones a través de su patrimonio, ¿sí? Esto no significa entonces que enfrentando un problema de carácter fiscal por, no sé, no haber pagado impuestos, haber retenido y no enterado, el fisco le haya llevado a cabo un cobro y la inmovilización de sus cuentas donde tiene el manejo de su flujo para hacer frente a sus compromisos con proveedores, trabajadores, etcétera, ¿no? Esto no permite o no es correcto, no es legal, de que el socio determine y dice, bueno, pues como ya me congelaste la cuenta, pues ahora yo la voy a depositar en mi cuenta particular, porque eso ya es un acto ilícito, exactamente, claro, con todas las consecuencias legales que eso conlleva, ¿no? Eso no está permitido, y no puede ser ni siquiera, por tanto, materia de un acuerdo entre socios en la conformación de la sociedad. No. Como todo contrato, licitud en el objeto. Exactamente, así es. Muy bien. Pues qué interesante. O sea, hoy me voy con todas estas ideas nuevas. Y ejemplos, sí. O sea, porque pues el comercio pues no solamente se extiende a lo del artículo 75 de nuestro Código de Comercio, sino que pues en la última fracción dice y los demás que se nos ocurran, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es un abanico totalmente general, específico y diverso. Sí. Pues agradecemos mucho su intervención, todos estos temas que abordamos el día de hoy. Me quedo con toda su experiencia. De verdad que es grato escuchar a personas tan estudiadas y con tanta experiencia dentro del ámbito jurisdiccional. Le agradecemos mucho su compañía. Al contrario. Sí, muchísimas gracias, abogado. Fue muy ilustrativo con los temas, con los ejemplos, con el dinamismo de la plática. Esperamos en un momento futuro, no muy lejano, volverlo a tener por aquí. Muchas gracias. Al contrario, agradecido. Sí, pues muchas gracias y pues síganos acá en nuestras redes sociales, Directo al Derecho, y los esperamos en otro episodio más de Hablemos de Leyes. Si tienen algún comentario, duda, aclaración, pónganlo en el cuadro que aparece abajo. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.